coronel Renato González, director general del ISPOL. Vamos entonces a conocer la actualidad del tema del ISPOL, cómo está, cómo ha avanzado. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. En el caso ISPOL, que como hemos explicado en otras oportunidades, tiene varios procesos investigativos abiertos, en el puntual denominado DC Vale, hace 2 días, cuando debía reinstalarse en su 16º día la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, nos topamos con una ingrata sorpresa que la defensa técnica del señor Jorge Cherres Miño, una vez más recurriendo a estas argucias, a estas estratagemas o leguleyadas, como yo las denomino, le plantearon una recusación a la señora jueza Yanela Norix. ¿Cuál es el motivo? Supuestamente que ella es una enemiga directa del señor Jorge Cherres Miño, o sea, algo precisamente descabellado. Pero esto obedece a una clara intención de dilatar los procesos investigativos, buscar la prescripción de las diferentes causas y obviamente conseguir la impunidad. ¿Por qué nos referimos a ello? Porque en este mismo caso, en el mes de diciembre, cuando empezó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, mire que ya vamos casi 10 meses y no se ha podido concluir con esa audiencia. En esa oportunidad, en diciembre del 2021, en la defensa de la señora Oriana Rumbea, que ya tenía 4 profesionales del derecho, se sumó el abogado Joseph Norix con clara intención de ocasionar que la jueza, su prima, Yanela Norix, se excuse. Así aconteció, la señora jueza precauteló el proceso, subió a consulta de un superior y el superior manifestó que era más bien el abogado el que debía de abstenerse de sumarse a esa defensa. Pasaron los meses y en el mes de febrero, este mismo sujeto, el abogado Joseph Norris, trató de conectarse a la audiencia, no lo permitió la señora jueza y ya le plantearon una primera recusación, que fue absuelta por su corte superior y le devolvió el proceso. En los meses posteriores, la señora jueza se apartó por su maternidad. Tuvimos que esperar a que ella retome las funciones porque la jueza suplente no quiso reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ha sido muy diligente la señora jueza al apartar inclusive 15 fechas perfectamente coordinadas con todas las defensas técnicas para que no exista más excusas, pero sin embargo, mire a lo que tenemos que enfrentarnos, a una nueva intención de prolongar una de las causas que ni siquiera es por los delitos más graves. Aquí se está investigando la falsedad de información en el mercado bursátil, que tiene una pena de máximo 5 años de prisión, y por eso es que le insisto, lo que buscan es la prescripción de la causa, Fernando. Claro. Y ahora el tema de esta difusión que se dio a conocer, difusión roja, que participa el Interpol, si todos, si ustedes saben, por lo menos eso se decía, que está en México, ¿por qué no lo pueden detener? Ahí se requiere la colaboración y la participación directa de las autoridades mexicanas. La difusión roja ya está emitida a 195 países que integran Interpol, incluido el Ecuador. Nosotros tenemos certeza que el señor Jorge Cherres Miño se encuentra en México porque desde el mes de septiembre del 2020, cuando salió de Estados Unidos, ya no se le permitió el regreso a ese país y se radicó en el balneario de Cancún. Luego, cuando en el 21 estuvimos en un proceso de mediación, él mismo ratificó que estaba domiciliado en Ciudad de México, y hace pocas semanas una persona que goza de toda nuestra confianza nos ratificó que lo avistó en el balneario de Puerto Vallarta. Es decir, tenemos plena certeza de que está en México, pero no nos corresponde a nosotros, le corresponde a las autoridades mexicanas, primero a las autoridades policiales, ubicarlo al sujeto, detenerlo, y luego empieza ya un canal de origen político diplomático, porque habría que analizar la jurisdicción de ese país y determinar si cabe o bien un proceso de extradición o un proceso de expulsión. Muy bien, y ahora el tema de la recuperación de los dineros, ¿es o no posible? Porque nos decían acá en una entrevista anterior que era posible, por lo menos una parte. Sí, es muy posible, pero siempre se requerirá de un factor que es fundamental, el apoyo político. Porque como claramente lo hemos explicado en ocasiones anteriores, esto es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, y el factor político siempre será una columna vertebral para estas intenciones. De los 950 millones de dólares que están en la incertidumbre, hemos logrado recuperar en estos meses de gestión 28 millones de dólares. Hace pocos días nada más acabamos de firmar 2 autorizaciones de planes de pago de 2 empresas que prefirieron acercarse a cancelar sus responsabilidades antes que verse enfrentados a un proceso coactivo por parte del ISPOL. Pero el gran grueso todavía está en el Banco Central, 240 millones de dólares en bonos de deuda interna. Hemos realizado acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales tendientes a recuperarlos.
También tenemos certeza de 125 millones de dólares que están en Estados Unidos confiscados por esas autoridades, 40 millones de dólares que unilateralmente los tiene retenidos del Citibank de Nueva York, y la Fish Corporation en Costa Rica tenía 25 millones de dólares que, ante el escándalo en Ecuador, le consultaron al señor Cherres del Origen, él ratificó que pertenecían al ISPOL, mas sin embargo semanas posteriores le entregaron a este mismo sujeto. Y esto va a ser fundamental cuando logremos ya contratar al Consorcio Jurídico Internacional, que dentro de sus obligaciones va a tener el patrocinio y la representación en los otros países, pero también la ubicación y recuperación de capitales. Este proceso lastimosamente ahora está detenido porque con la salida del señor ministro del Interior se nos desintegra el consejo directivo, y es esa instancia la que tenía ya que seleccionar cuál consorcio jurídico debemos contratar, porque la presentación de cada una de las propuestas de casi 11 consorcios ya las recibieron. Claro. Ahora, en este tema del ISPOL, de estas inversiones de 900 millones de dólares, claro, participaba el equipo de Cherres, pero también participaban los directivos del ISPOL. ¿Qué ha pasado con quienes tomaron las decisiones? Indudablemente que aquí hubo una perfecta sincronización en esta estructura interna del ISPOL y la estructura externa que la integran el equipo de Cherres y de otros supuestos inversionistas, el propio de Cevale, que debería haber sido el custodio de estas inversiones, la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el rol muy laxo de la Superintendencia de Bancos, también la complicidad del propio Banco Central de esa época, del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso puntual de los exdirectivos del ISPOL, se han presentado las denuncias, están en procesos de investigación. Me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros y David Proaño, que fueron directores generales que ostentaron en la Policía Nacional la jerarquía de generales, y a civiles como Santiago Duarte, que era el director jurídico, como John Luz Uriaga, que está detenido en Estados Unidos y es autor confeso de haber recibido cohechos del señor Cherres por 1.3 millones de dólares, a Rafael Núquez, que es el director financiero, a Alfredo Valverde, que era el jefe de inversión. Es decir, el ISPOL en su momento y bajo la administración que descubrió esto públicamente, me refiero al año 2020, puso ya a disposición de las autoridades judiciales a estos exdirectivos que tenían clara relación con el señor Cherres y todas estas inversiones irregulares. Pero ahora ya le corresponde a la justicia. ¿Qué es lo lamentable, Fernando? Que vamos alrededor de 26 meses y en el Ecuador no tenemos un solo sentenciado. El otro día le escuchaba a Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción una gran verdad. El sistema penal ecuatoriano, el sistema procesal penal ecuatoriano inclusive, está estructurado de tal manera que sea proclive a la impunidad de este tipo de delitos. Entonces son muchas las trabas que se tienen que sortear, hay que tener mucha suerte para conseguir abogados honestos y decentes y también jueces probos, fiscales que estén decididos a investigar. Pero mire lo que sucede. A uno de los pocos fiscales comprometidos, como el doctor César Suárez, que investiga el caso ISPOL y que también investiga casos como el del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el Consejo de la Judicatura del Guayas, sorpréndase, le tiene abierto un sumario de oficio. O sea, le ponen una espada de Damocles para tenerlo al filo del precipicio a este tipo de fiscales que sí tienen la interés de enfrentar al crimen organizado. Y lo mismo sucede como el caso que le acabo de manifestar de la jueza Yanela Noris, que es quien dispuso la inmovilización de los 240 millones de dólares en bonos de deuda interna. Entonces, buscan esta serie de estratagemas para cuando no pueden llegar a la conciencia de abogados, de jueces y de fiscales, sacarlos de escena. ¿Cómo está el ISPOL hoy día? El ISPOL, gracias a un factor fundamental que es la protección divina, estamos en pie. Técnicamente deberíamos estar quebrados, Fernando, porque si sería una empresa a la cual le atajaron el 60% de su patrimonio, eso debería estar en una quiebra. La ventaja del ISPOL es que se trata de un fondo previsional que mes a mes acumula los aportes patronales y personales, que en el último periodo hemos recibido con cierta regularidad dichos aportes y nos ha permitido paulatinamente ofrecer las prestaciones y servicios a nuestros asegurados. Uno de esos factores fundamentales que nos llena de orgullo, y mi felicitación para mi equipo de trabajo, porque ellos son los que lo hicieron posible. En el mes de agosto y en el mes de septiembre acabamos de colocar 270 millones de dólares en alrededor de 10,000 operaciones crediticias para nuestros asegurados. Eso tiene tres objetivos. Se les da un crédito a una tasa conveniente del 9.15%. Solucionamos una necesidad social de ese mismo conglomerado, pero además dinamizamos la economía ecuatoriana, hacemos patria, hacemos soberanía. Nosotros no mandamos los recursos al exterior sin haber pagado el ISD
como ocurrió con la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL perdió 327 millones de dólares. Mire la gran diferencia. Ahora 270 millones en solo 2 meses entregados a manos de los policías ecuatorianos, de sus legítimos propietarios, quienes a su vez comprarán vehículos, casas, terrenos, irán a los supermercados, es decir, empezará este ciclo positivo de la economía ecuatoriana. ¿Qué va a pasar con el tema mediático de Germán Cáceres, que tenía un préstamo en el ISPOL? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se le ha dado la baja y todo? ¿Cómo se recupera en este caso el préstamo que él hizo? De lo que yo he podido averiguar, se trata de un préstamo hipotecario otorgado en el mes de diciembre del 2020. Al tratarse de un préstamo hipotecario, se entiende que la garantía precisamente es del bien. El momento que el ISPOL no reciba los pagos oportunos, lo que tendremos que hacer es efectiva la garantía, en ese caso proceder al embargo del bien inmueble. Exacto, o sea, no hay riesgo de perder ese dinero, ¿no? Digo, por lo que se imagina, se han perdido tanto y como nos decía usted anteriormente, el tema es que no se va a recuperar todo el dinero. Ahora, contratar a estos abogados, especialistas, no es muy costoso. Sumamente costoso, y hay que diferenciar en el plano interno y en el plano internacional. Miren, en el caso del Ecuador tuvimos la ventaja, yo diría hasta la suerte, de encontrarnos con un consorcio muy responsable, muy honesto, muy ético, de Gonzalo Córdoba y asociados, quienes por $900,000 están ejerciendo el patrocinio por 24 meses del ISPOL, y además tienen un honorario variable del 3% de lo que recuperen. De hecho, ya han logrado recuperar casi $9 millones y hemos pagado el porcentaje que a ellos les corresponde. Pero un 3% es un valor muy, pero muy racional y adecuado para un ambiente ecuatoriano donde un juez de coactivas, por darle un ejemplo, le cobra mínimo un 10%. Ahora, en el caso de una contratación internacional, los valores son mucho más altos. Entendemos que hay jurisdicciones donde se obliga inclusive al pago por horas. Por eso es que recibimos una serie de estudios jurídicos que nos presentaron una variedad de modalidades. Inclusive algunos nos decían que ellos pueden conseguir financistas, otros nos indicaban todo va a ser pago por resultados, otros sí pedían una mixtura entre pago por horas, un pago o un valor, un fee por esos valores que ya están ubicados y un fee mucho más alto por valores que están por ubicarse. Precisamente, y aquí quiero resaltar lo siguiente, esa es una decisión que en su momento lo podía tomar la dirección general, más sin embargo hemos querido ser lo más transparente posibles y lo hemos presentado todas esas propuestas al Consejo Directivo para que exista una decisión de un cuerpo colegiado, no de una sola persona. Esa decisión del cuerpo colegiado nosotros la ejecutaremos a través de una contratación por régimen especial. Muy bien, entonces ahí, algún momento yo conversaba con alguien que conocía a Cherres, que ha sido una persona que venía al Ecuador de vez en cuando, dicen que se trataba como príncipe, tenía mucho dinero y que efectivamente solo pasaba en el tema de las inversiones, no le ponía ni atención a la reunión, y me decía que este señor Cherres estaba dispuesto a negociar. ¿Eso fue verdad? ¿Alguna oportunidad hubo esa posibilidad de que él pueda devolver, entre comillas, estos montos altos de inversiones que se habían realizado? Hace 2 años y 2 meses, Fernando, recuerde usted, el señor Cherres salía en unos videos muy bien producidos, con doble micrófono de corbata, con una corbatita verde flex, con un tono de voz adecuado y hasta con música ambiental, y decía que esto se trata únicamente de inversiones técnicamente realizadas y que están garantizadas, que es cuestión de que el ISPOL les diga en dónde quieren que se les deposite y que al otro día lo entregarían los bonos. Pero esas son parte de todas las argucias que normalmente utilizan este tipo de personas. Mire, si él hubiera tenido la voluntad de devolver, no necesitaba ni siquiera la decisión del ISPOL de recibirlo. Usted se presentaba en el país y decía, aquí están sus bonos y solucionado gran parte del problema. Así de sencillo. Estuvimos en un proceso de mediación, Fernando. ¿Por qué recurrimos? Justamente para demostrar la falacia de esta intención. Ese proceso se dio desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre del 2020. Tuvimos que darlo por terminado porque las pretensiones del señor Cherres eran pero impresentables. No le puedo dar detalles por el mismo sigilo del proceso de mediación, pero sí le puedo garantizar que estuvimos 5 meses sentados en una mesa de negociación con la participación de la Procuraduría General del Estado y que no se arribó a nada. Ahí está demostrado que no existe esa voluntad. Le doy otro ejemplo. En las propias versiones de las investigaciones, el señor Cherres ha insistido en la pregunta si es que el ISPOL tiene cuenta en Euroclear o Clearstream, que son los custodios internacionales de bonos de deuda externa. La verdad es que el ISPOL no tiene cuentas en esos dos custodios internacionales.
La pregunta es al revés. Si él sabía que no tenemos cuenta habilitada en esos custodios internacionales, entonces, ¿cómo habla de que él tenía nuestros bonos y que nos podía entregar inmediatamente al otro día? Se da cuenta que es un círculo de mentiras, de falacias, de consideraciones técnicas que para la persona que no conoce le es fácil para este tipo de sujetos manipularles, desinformarles, enrollarles de sus mentiras. Pero cuando alguien que ni siquiera tiene formación, porque yo no siquiera soy economista ni ingeniero comercial, pero con un poco de sentido de frente, de frontalidad, con 4 dedos de frente, bueno, ya tengo como 5 o 6, pero es suficiente para entender lo que aquí ocurrió en el ISPO. Claro, pero bueno, y él sigue trabajando, ¿eh? Me dicen que sigue haciendo sus actividades, efectivamente, pues ubicando fondos y dinero en inversiones, o sea, no ha cambiado su vida en su actividad, pero uno siempre, yo me pregunto, y por eso habíamos requerido este tema a nuestros coordinadores, es que si saben dónde está, ¿por qué no lo detienen y por qué no lo traen al Ecuador para que pueda, en este caso, ir a un juicio, ¿no? Porque esto es un proceso, y ahí demostrarle que ha perjudicado al ISPOL, pero no ocurre, y esa es la preocupación que teníamos. Usted nos dice que ya eso depende de las autoridades a nivel internacional, ¿no? Así no, ustedes no pueden hacer más que lo que han hecho hasta el momento. Así es, Fernando, ya eso es competencia de las policías y de las autoridades judiciales y políticas. Si lo agarran en México, ¿es inmediato que lo traen a Ecuador? No es tan inmediato, y si usted me pregunta mi decisión o mi deseo personal, yo preferiría que el señor Cherres sea ubicado en México, pero sea trasladado a la justicia norteamericana, donde está declarado prófugo, lo investiguen profusamente, lo sentencien, y luego de que cumpla sentencia en Estados Unidos, nos lo manden a Ecuador. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de justicia norteamericana, a mí en lo personal, me da mucha más garantía de que va a ser sancionado y ubicado todos los nexos que él tiene con los verdaderos poderes que están detrás de él. Él solamente es la pantalla pública que se ha dado del caso ISPOL, pero atrás de él hay políticos, hay intereses del crimen en nacional e internacional relacionado a todas estas argucias en las cuales se ha visto involucrado el ISPOL, pero en el país es muy posible que si él llega, al otro día asume un juez de Balsar, de San Borondón, de estos jueces bondadosos que existen en el país, y le levanten todas las medidas sustitutivas y lo dejen únicamente con prohibición salida del país, si es que él quiere. Gracias, coronel, por atender la entrevista. Estamos pendientes igual, ¿ah? Muchas gracias, Fernando. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Un abrazo.